Silencio. Muy bien, bueno, pues ahorita ya está enlazándose, entonces en unos segundos va a empezar a avisarle a la gente y los que estén conectados pues van a entrar. Entonces, ¿qué tal a todos? Buenas noches para los que nos están acompañando en vivo. Hoy estamos aquí con el equipo completo. Aquí está Rodrigo y Ricardo, sí, de México, y Julio Gaitán de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bien, bien, gracias. Bien, bien y de buenas. Bueno, pues hoy vamos a hablar bien, que esto tiene un nombre así medio científico, pero mejor se los decimos adelantito para no confundirlos. Vamos a hablar sobre la teoría de que la vida fue, como dicen algunos, plantada o sembrada en el planeta Tierra. Así es. Y si dicen, no, de seguro eso lo dijo un loco. Ah, pues ese loco ganó un premio Nobel. Entonces va a poner buena la plática. Sí, entonces, pues adelante, ya sin más preámbulo, vamos con Ricardo para que nos platique un poco de contexto y antecedentes. Adelante, Ricardo. Muy bien, muy bien. Pero de hecho también cuando me mandaron el tema dije, ah, caray, ¿qué es eso? ¿Qué síntoma Sí, es ese? así es. Dices, ahora temas nuevos y difíciles, ¿no? Sí, dije, ay, híjole, ese no me lo sabía. Pero bueno, más bien no sabía el término científico, ¿no? O el término técnico. Ujú. Pero bueno, es una teoría sobre el origen de la vida, así como lo mencionó Alejandro. Esa teoría se le denomina panspermia dirigida. Obviamente por términos más técnicos, ¿no? Pero ¿qué es? Bueno, pues es una hipótesis tal cual que propone que la vida en la Tierra o en otros planetas, no necesariamente aquí, porque pues no nada más aquí hay vida, podría haber sido sembrada, como bien lo dijo Alejandro, de manera intencional por civilizaciones extraterrestres, pues más avanzadas, ¿no? Con el tema de hacer algún experimento. Y mediante el envío de microorganismos o material genético, ya sea a bordo de naves o incluso proyectiles interestelares o los mismos asteroides, pues fueron los medios, ¿no? Por el cual se hizo esta panspermia. Eh, y es una variante específica de la teoría más general de la que surge la vida de una manera por la dispersión, de manera natural. Es decir, digamos que el planeta era una flor, o es una flor, y llegaron a polinizarla, ¿no? Entonces aventaron lo que es el polen. Entonces aquí ya se generó ese efecto y de manera natural, obviamente con el tema del tiempo, eh, pues se va generando ese efecto de vida, ¿no? Obviamente también aquí incluían el tema de los cometas, asteroides, el polvo interestelar como parte de ese efecto de polinización o de sembrar la vida. Pero bueno, más o menos así va. La idea no tiene pues un descubridor como tal, único, pero sí hay algunos que gradualmente se han estado sumando. Por ejemplo, el que mencionaba Alejandro, en 1973, los científicos Francis Crick, que descubrió el ADN, y Leslie Orgel, publicaron de manera formal esta hipótesis con un artículo titulado Directa Panspermia en la revista Icarus. Sin embargo, pues ya había otros conceptos similares que se habían mencionado antes, como en la obra de un biólogo que se apellida Haldane, en los años 20, o sea, 50 años, más de 50, 53 años antes, o incluso ideas de un químico que se llamaba Svante Arrhenius, que publicó un artículo de panspermia natural en 1903, o sea, más de 70 años después de Francis Crick. Y bueno, algunas características principales de la teoría, pues es la intencionalidad, ¿no? Primeramente se distingue que esta teoría de la panspermia natural se postula como un acto deliberado, pero al final, eh, pues puede ser, pero finalmente tuvo una intención, ¿no? Lo que era el tema de crear vida en otros lugares. También está el tema de los vectores artificiales, que propone que los microorganismos viajan
o viajaron en dispositivos creados por una civilización avanzada. También están las posibles motivaciones, como parte de esta teoría, que incluye la expansión de la vida, la preservación de la biota, de la vida, experimentación científica o incluso como un acto de colonización biológica. Entonces también esa es otra característica. Y las evidencias potenciales, ¿no? Es decir, buscar firmas tecnológicas en organismos terrestres o en el sistema solar. Y bueno, para esto pues hay muchos personajes que estuvieron ahí alrededor de la teoría y de buscar algún significado o propuestas. Como ya lo mencioné, Francis Crick y Leslie Orgel fueron los que inicialmente o formalmente propusieron esta teoría. Ellos fueron con los que al final dijeron, bueno, vamos a darle una formalidad, a ponerle nombre y apellido, y empezaron ellos. Pero también estuvo Fred Hoyle y Chandra Wickramasinghe, ¿sabe qué? Wickramasinghe, que fueron astrónomos que defendieron vigorosamente la panspermia, ¿no? También estuvo Gil Tarter, que fue otro astrónomo del SETI, que ha discutido la panspermia dirigida incluso en búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y A.B. Lott, que fue un astrofísico contemporáneo, que también empezó a sugerir que objetos interestelares podrían ser artefactos tecnológicos que, digo, circundaban el espacio y que además traían ideas similares y que proponían el crear vida en otros lugares, ¿no? Como parte de un experimento científico. Y bueno, también hay más fundamentos científicos o mecanismos de transferencia que se han propuesto, como el tema de las ondas interestelares ya automatizadas, como vehículos autónomos que transportan cápsulas con microorganismos criopreservados o esporas. Que eso yo creo que es, digo, ya en la actualidad creo que eso es muy creíble. También están los proyectiles blindados, que son cápsulas resistentes a la radiación y al calor, que permiten dispersar, además de trayectorias balísticas, pues bueno, contenidos también, ¿no? Así como pasan los aviones irrigando químicos en el día, pues de esa misma forma andaban aventando los microorganismos, ¿no? Eh, También están los contenedores autorreplicantes, que son, bueno, según las especulaciones, son las sondas de Newman, de von Neumann, que se replicarían al llegar al sistema estelar. Y los meteoritos artificiales, ¿no? También rocas espaciales modificadas para proteger microorganismos durante el viaje estelar. Ya hablando un poco más de contexto y de fondo con Crick y Orgel, que fueron los que dieron formalmente el concepto, pues había ya una razón principal, que era el corto tiempo geológico para el resurgimiento de la vida en la Tierra, que eran aproximadamente 500 millones de años después de su formación. O sea, es un tiempo bastante considerable para el tema de la vida. Y bueno, también está la parte de la universalidad del código genético, puesto que Crick fue el que descubrió la cadena. Entonces sugieren que estas uniformidades podrían identificar a un origen común, deliberado, aunque ya sabemos que existen variantes menores, ¿no? Y ya las han también ellos descubierto tanto en la misma especie humana como en las demás variantes de seres vivos. Y obviamente los elementos químicos que son inusuales. Mencionaron que el molibdeno en enzimas terrestres es raro en la Tierra, pero podría ser un común en otros mundos. Entonces, pues bueno, ahí ya se pusieron a crear o digamos que a complementar la teoría, ¿no? Entonces, bueno, pues hay más escenarios propuestos, como el proyecto de colonización biológica, que es expandir de manera imperativa la vida pues en el cosmos, ¿no? El experimento científico a gran escala, que es estudiar la evolución de la vida en diferentes entornos. El proyecto del Arca de Noé galáctica, que es preservar la biodiversidad ante una catástrofe inminente en el mundo de origen, pues en este caso la Tierra, ¿no?
y obviamente fenómenos religiosos o filosóficos como el acto de creación deliberada, la contaminación accidental, similar a la panspermia natural, pero con naves espaciales. Y bueno, hay más temas de evidencia de investigación, pero básicamente va en ese sentido, ¿no? La panspermia es obviamente ese fenómeno o ese efecto o ese acto predeterminado o no, que perdón, ay, se me fue la palabra, deliberado o no, pero se hizo, y bueno, aquí estamos, ¿no? Como parte del éxito de esa panspermia. Y bueno, hay más líneas de investigación, porque también hay orígenes que les llaman orígenes súbitos o eh, del último ancestro común universal que le llaman LUCA, que es la parte de la rapidez de aparición de la vida compleja y la complejidad molecular ya presente en los primeros organismos. Luego está la búsqueda de las biofirmas atípicas, que son los microorganismos bioquímicos, la parte de la biomolécula estándar con los aminoácidos y elementos de trazo atípico. Ya son temas como más técnicos. Luego están las tecnofirmas con el resto de artefactos de la Luna, asteroides. Es el análisis de lo que se ha encontrado en la Tierra, las anomalías en los objetos interestelares, las señales genéticas artificiales como la búsqueda de la firma de diseño, que se sigue buscando en la cadena de ADN. Y bueno, es como lo que ahorita ha complementado esta teoría. Y bueno, sigue habiendo experimentos con proyectos como, a ver, como cuál está aquí, sea sencillo, el proyecto Génesis, que es un experimento donde se le da, es sobre el efecto de la entrada a la atmósfera con las biomoléculas. Entonces, están investigando cómo esas biomoléculas entran a la atmósfera, sobreviven y llegan aquí a la Tierra, ¿no? Entonces están con ese proyecto Génesis. Y bueno, ahí lo voy dejando para también tener la percepción y los comentarios de ustedes y ver qué opinan, ¿no? Todavía traemos más datos, pero lo voy a dejar ahí para continuar con la opinión de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para las personas que ya tenemos conectadas, ¿no? Y que a lo mejor entraron a la mitad de lo que estaba diciendo Ricardo, estamos hablando de la teoría que tiene el nombre científico de panspermia dirigida, que en otras palabras es cómo sembrar la vida en los planetas, ¿no? De manera intencional. Y que esto pasó en el pasado remoto. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? De que de alguna manera nosotros somos descendientes de alguien que creó el ADN y que lo soltó por ahí en pocas palabras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué piensa Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Lo primero que quiero mencionar es que todas esas teorías surgieron, bueno, primero gracias al avance de los conocimientos de la época, pero trataban de dar a entender que la vida de repente se tenía la creencia que tenía un origen espiritual. Y por lo tanto, cuando en el siglo XX de repente ya habían separado lo que es la teoría científica de las teorías espirituales, que por lo tanto son teorías metafísicas que van más allá de lo material, empezaron a hacer diferentes tipos de hipótesis. Algunas de ellas son corroborables y otras no tanto. La primera teoría científica que de pronto apareció fue propuesta por un científico ruso que se apellidaba Oparin Ujú. y que lo que planteaba él era la sintetización de moléculas de aminoácidos y proteínas a partir de lo que él denominó como el caldo primordial. ¿Qué es el caldo primordial? Bueno, todos los planetas conocidos, obviamente no hemos salido de este planeta, pero se pueden analizar o investigar a partir de las luces que emiten o reflejan, a partir de sus temperaturas, a partir de sus características y a partir de la observación. Se podrían dividir en planetas de gases,
planetas de piedra o de tierra, por así decirlo, y planetas mixtos. El nuestro vendría a ser un planeta mixto, que está constituido principalmente por una masa terrestre, una masa de roca, que también tiene una capa atmosférica, y que las condiciones para la aparición de la vida son muy peculiares. En ese sentido, dice Oparin, los gases quedan atrapados por la gravedad del planeta, cosa que por ejemplo en Marte también sucede, pero la atmósfera de Marte es de centímetros, mientras que aquí es de kilómetros, ¿sí? Y esos gases normalmente tienden a estabilizarse, no se combinan, o sea, tienden a mantener ciertos estratos dependiendo de su peso atómico, de su densidad. Pero luego dice Oparin, y si en ese momento nosotros empezamos a ejercer mecanismos de energía que empiecen a mover las condiciones de las moléculas, por ejemplo, la erupción de un volcán proveniente de la contracción de las rocas, o la aparición de un rayo proveniente de la fricción del aire con las nubes, o todo lo demás, pues entonces de repente se cumplen las condiciones de energía que mueven las moléculas y que se pueden combinar. Probablemente todos los que nos están escuchando han visto el experimento donde a partir del agua se puede descomponer el agua, la molécula del agua, en dos gases, en hidrógeno y oxígeno. Los gases obviamente tienen pesos diferentes, características diferentes, pero que por sus características moleculares tienen tendencia a unirse y que separarlos de repente no está tan sencillo. Bueno, en este caldo primordial propuesto por Oparin, dice que se dieron las condiciones para que de repente todas estas interacciones químicas, eléctricas, energéticas, empezaran a moldear las moléculas y que se pudieran empezar a generar proteínas, entre ellas los aminoácidos, que son, por así decirlo, los pilares fundamentales sobre los cuales se crearon los genes, y son los genes los que de alguna manera nos dan la vida. Hubo experimentos para tratar de demostrar esta teoría, fueron exitosos en el sentido de poder crear en condiciones controladas de laboratorio a altas temperaturas con gases primordiales como el metano, como el hidrógeno, como el nitrógeno, moléculas de proteínas, pero el paso a la siguiente versión, es decir, ya tengo moléculas complejas, pero de ahí a la vida no se puede dar el siguiente paso, no se pudo dar el siguiente paso. Surgió obviamente una teoría posterior que dice, ok, la cosa es que nosotros estamos pensando que las moléculas, los aminoácidos, se van a organizar de acuerdo a la molécula que hoy conocemos como ADN, pero ellos plantean que no, que es la molécula de ARN la que de alguna manera tiene la característica de, uno, transmitir el material genético y dos, funcionar como una enzima, o sea, reaccionar con respecto a su medio ambiente. Entonces transmite su información mientras está reaccionando. Pero una vez más, pasar del ARN a pasar a la vida, hay un abismo de diferencia. Entonces, las teorías científicas que hablan del origen y decían que precisamente este tipo de interacciones no necesariamente se daba en el tiempo primordial donde los elementos estaban combinando y reaccionando, sino que se presentaban cuando se encontraban con temperaturas o condiciones especiales. Por ejemplo, una luz de sol muy intensa, ya filtrada por una capa atmosférica con gases estabilizados, o en condiciones de mucha temperatura, por ejemplo, en el fondo del mar, cerca de fosas de volcanes submarinos, ¿no? Entonces, bajo esa temperatura es donde se podían dar estas condiciones, precisamente porque aportaban, esta energía aportaba los elementos necesarios, la incertidumbre o caos necesario para que se generaran estas moléculas complejas. Y regresamos a lo mismo. Sí, pero para pasar de ahí al salto de la vida es donde de repente no surgen las situaciones. Como mencionó Ricardo, de repente aparecieron teorías que hablan acerca de este, panspermia, que la inoculación natural o accidental de la vida a partir de cuestiones extraterrestres, y como en algún programa ya lo mencionamos, cuando nosotros lo estudiamos en la preparatoria en los ochentas,
en 1980, por ahí, un poquito más para acá. Lo que sucedió es que la maestra de biología nos dijo, vamos a mencionar esta teoría, pero pues es irrisoria, ¿no? O sea, nadie se la creía. Porque entonces no habían detectado en los meteoritos, que es la única evidencia que teníamos de fuera, por lo menos la reconocida, sobre origen de vida fuera de la Tierra. Pero posteriormente ustedes y yo hemos visto noticieros donde se habla de que se han encontrado restos fosilizados de bacterias en algunos meteoritos, lo que quiere decir que sí hay vida fuera de este planeta y que tal vez esa vida fue la que puso el elemento adicional que hace posible la existencia de la vida en este planeta. Sin embargo, también tenemos que considerar, uno, se pudieron detectar estos elementos fosilizados, porque si no hubieran estado fosilizados, se hubieran tatemado, se hubieran consumido a la hora de entrar a la atmósfera. O sea, en un meteorito, cualquier objeto que está entrando a la atmósfera adquiere tal velocidad que de repente en la fricción con la atmósfera por completo, pues genera tal cantidad de temperatura que obviamente se hubiera quemado cualquier material biológico, sobre todo pensando en que la mayor parte de los seres vivos en este planeta, por no decir todos, estamos hechos de carbono. El carbono se hubiera carbonizado, perdón la expresión. Entonces, nos hace pensar que el origen de la vida es muy antiguo, cuando la atmósfera no era tan gruesa o que venían protegidos, como mencionaba Ricardo, por elementos naturales o artificiales para evitar que se produjera esta carbonización. Eh, Acaban de hacer un descubrimiento en donde para determinar que la vida pudiera existir tal como la conocemos, se requiere de cierta cantidad de oxígeno libre. Y se creía pues que estas moléculas al principio sí respiraban oxígeno, pero eran en una concentración mucho menor a las que nosotros estamos respirando. O sea, los primeros seres vivos se tendrían que más bien respirar metano o respirar nitrógeno que oxígeno. Y a partir de ahí surgen las formas de vida que se dedican a descomponer a partir de la energía solar las moléculas para generar su propio oxígeno. En otras palabras, las plantas, lo que conocemos como las plantas. La mayor cantidad de oxígeno producido por las plantas se produce por las algas en los mares, pero tienen que estar en una situación somera del agua, o sea, no puede ser en gran profundidad porque la luz del sol no llega hasta allá. Pero se acaba de descubrir, y todavía se están haciendo experimentos acerca de ello, que en el fondo del mar, a profundidades realmente grandes, más allá de donde llega la luz solar, hay concentraciones de oxígeno que no se podían explicar y que acaban de detectar que, bueno, lo que creen, la hipótesis actual, es que en el fondo del mar, en el sedimento de los fondos de los mares, hay metales. Y esos metales también están reaccionando continuamente y están generando cargas eléctricas. Entonces, la energía que proporciona estas combinaciones moleculares, sí, que hace posible estas combinaciones moleculares, proviene de la electricidad. No necesariamente de la luz, pero sí de la electricidad. En otras palabras, se requiere una fuente de energía para poderlo crear. La cosa es que no se sabe, o sea, todavía no tenemos, ahora sí que me voy a meter con cosas que no debería, pero pues ahora anuncian, ¿no? Que este año, que el siguiente año vamos a tener referencias de la vida extraterrestre, no sé si sí o si no, pero por lo pronto, hasta el día de hoy, que estamos a 23 de enero, podríamos decir que eh, las teorías científicas son hipótesis, son teorías, tienen ciertos fundamentos, pero no son aplicables al 100% y por lo tanto seguirán siendo teorías y no leyes. Eso sí, ahora ya con lo que dijo Ricardo y lo que dijo ahora Rodrigo, como ven, hay muchas cosas que en el pasado se reían. No, eso no existe, ¿no? O eso no es probable. Y pues nomás espérate 10, 20, 15, 30 años y, ¿qué crees? ¿Verdad? Entonces, aún hay más. Y como dice Rodrigo, cualquier rato nos revelan la existencia de los extraterrestres según muchos medios por ahí. Y si no los encuentran, nos lo van a inventar, van a ver, nomás espérense entre este año y el siguiente. Bueno, nada más antes de ver qué nos cuenta Julio, con todo lo que dijo Rodrigo, que está perfecto, yo me estaba acordando de la prepa, ¿no? Y de los últimos años.
Y cuando dijo Rodrigo que en el fondo del mar, por ahí, yo pensé que iba a hablar así de la vida, pero se fue por los metales, está bien, pero también están los extremófilos, ¿no? Que son unas cosas ahí entre vivas y no tanto, ¿no? Entre plantas y animales, que resulta que aguantan vara, ¿no? Viviendo ahí alrededor de los volcanes marinos o de los geysers marinos, y dices, y pues ahí andan, ¿no? Viviendo y reproduciéndose. Bueno, También, perdón que interrumpa, pero también tendrías que hablar de los pulpos con su material genético que es mucho mayor, la cantidad de genes que tienen y de cadenas moleculares que tienen los pulpos que los seres humanos. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Los pulpos en el fondo marino, donde normalmente no hay mucha luz del sol, tienen 30 pares de cromosomas. Y las cadenas del ADN humano son de alrededor de 20.000 genes, o sea, de 20.000 bases acomodadas en cierta forma, y en el caso de los pulpos de 23.000. O sea, digámoslo así, son más avanzados los pulpos que nosotros respecto a ciertas situaciones, y de hecho se ha demostrado que tienen inteligencia, por un lado. Y por otro lado, la presencia de hablando de los extremófilos, de los tardígrados, ¿no? Y los tardígrados son animales microscópicos que pueden vivir en condiciones muy extremas, incluyendo en el espacio exterior. O sea, se y han encontrado tardígrados en zonas donde diría aquí no sobrevive nada ni por la falta de oxígeno ni por la temperatura, y ahí los han encontrado. Ok, aquí la dejo. muy bien, sí. Si alguien dice, ¿qué dijo Rodrigo? ¿Los qué? ¿Los tardígrados o algo así? Si ustedes son fanáticos de Star Trek, ya ven que hay un montón de series, ¿no? La original, y luego cuando salió Data, y luego la nueva generación, y luego quién sabe qué. Ya no me acuerdo en cuál, pero en una de esas, la estrella es un tardígrado que se encuentran ahí gigante, ¿no? De varios metros. Entonces, búsquenla, les va a gustar. Ahora sí, adelante, Julio, ¿tú qué opinas? Y si ya se nos fue Julio. Sí, bueno, si andas ahí, Julio, tu micrófono está desactivado. Y si no, ya se fue a darle comida al perro. Sí, fue por un café. Sí. Ah, bueno. Entonces sigo echando el rollo, Julio. Ahorita que llegues te metes, cómo va. ¿Qué les iba a decir? Bueno, mientras entra Julio, yo complementar con otras cosas, ¿no? A mí lo que me sorprende es de que si esto les hubiéramos dicho que se le ocurrió a un político, diríamos, no, de seguro es mentira, ¿no? Si se le hubiera ocurrido a cualquier estudiante, dirían, no, es ciencia ficción. Pero cuando te enteras que, pues, este señor, bueno, de los tres descubridores, ¿no? Del ADN en 1962, uno de los tres fue el que después del 62, en 1973, como dijo Ricardo, sale con esta teoría. Entonces dices, caray, no, pues es científico y aparte es científico premiado. Entonces ya nomás tiene un título y como que ya no es tan fácil criticarlo, ¿no? Porque ya es famoso. Entonces ahí está lo interesante. Ellos, como nos dijo Ricardo, bueno, él decía, no, es que no nos dan el tiempo de la evolución de los años que tiene la Tierra, el planeta Tierra deformado, para que haya surgido la vida hasta donde estamos nosotros, ¿no? Dice, no es tan sencillo, nos faltan años. Ya entonces dijo, no, pues debe de venir de otro lado, así como decía Oparin, como decía, pero dijo, no, pues es que la mandaron, ¿no? O la trajeron, dependiendo cómo lo quiera uno pensar. Si lo queremos reafirmar con cosas así más tangibles, para los que les encanta ver películas de ciencia ficción, por ejemplo, en toda la saga de Alien, el octavo pasajero, pues había un original y luego salieron unos que nadaban, otros no sé si volaban, etcétera, pero todos eran descendientes, digamos, de un bicho, ¿no? Y luego en las historias paralelas salen los ingenieros, ¿no? Que en alguna escena se ve que llega uno, se toma como una poción negra, que a lo mejor sería como el Black Goo o algo así, y entonces te desintegra su cuerpo, ¿no? Y su cuerpo cae en el agua, supuestamente en el planeta Tierra, y entonces de su cuerpo,
pues el ADN se va, digamos, por los mares a juntarse con todo el material que había y con todos los bichos o sea, él se sacrificó para que después surgiera la vida a partir de algo parecido a él, ¿no? Entonces, esa película sale pues de esto, ¿no? De estos son las bases, de ahí sacaron las ideas científicas para hacer este tipo de películas. Ok, todavía puedo echar más rollo, pero ¿qué tal, Julio? ¿Ya estás por aquí o sigo aquí con la diarrea mental? Bueno, me sigo. Entonces, el hecho de que lo diga alguien, ¿no? Descubridor del ADN le da mucho peso. Dicen que después con el tiempo dijo, ay, a lo mejor sí nos dan los tiempos porque él descubrió, digamos, el ADN, pero luego pasa el tiempo y luego descubren el ARN, ¿no? Que es un paso anterior. Y el ARN, de todas maneras, es algo que está como que medio muerto, pero se mueve, o puede juntarse con algo y generar luego ADN o modificar un ADN, ¿no? De ahí no nos vamos a meter en camisa de 11 varas, ¿verdad? Pero pues ahora sí que todos los que recibieron algo en su cuerpo de ARN, pues nomás para que se den una idea, ¿no? Si eso es el pasito antes y puede crear o puede modificar ADN, pues ahí está el wow, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, pues es una teoría muy interesante que no se puede decir obviamente al 100% si así fue o si no, pero el quién lo dijo, cuándo lo dijo y por qué lo dijo, definitivamente creo que es muy interesante. ¿Qué tal, Julio? ¿Ya te tenemos por aquí o ya te perdimos? Ok, bueno, vamos con Ricardo en la segunda vuelta y si al rato llega Julio, pues que pase. Adelante, Ricardo. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Bueno, ya vimos más detalle con más, creo que están más claros los ejemplos que estuvieron dando, más comunes que la parte técnica que estuve mencionando, pero digo, al final es parte de todo, ¿no? La ciencia ficción toma estas variantes o teorías científicas y las convierte en entretenimiento y al revés, ¿no? También hay algunas teorías que van implícitas en esas historias que, bueno, ya Spielberg ya le autorizaron que nos dijera la verdad según se dice, entonces esperemos la La peli- película para este año, ¿no? A ver qué otras mentiras nos cuentan ahí. Pero Sí, bueno, o qué verdades nos esconden, ¿verdad? sí, sí, porque luego ya no saben, ¿no? Pareciera nuevamente que lo que están desacreditando pues es la realidad y lo que dicen es la mentira, no lo sabemos, pero Ujú. bueno, ahora sí que con tanta información y de repente, o desinformación, también pues ya dependerá del criterio de cada quien, porque sí, sí va a estar interesante, por lo menos yo creo que sí va a estar entretenida la película, va a tener buenos efectos, Sí, eso sí va a ser un hecho. Entonces, pues bueno, obviamente todo esto, pues ahí los argumentos en contra, los argumentos a favor de las teorías, porque pues obviamente son complejas y de alguna manera, por ejemplo, lo que está en contra es que no resuelve el origen de la vida, ¿no? Simplemente se traslada a otro lugar, digamos que se delega la responsabilidad de eso a otros seres o a otro lugar. Y bueno, también está un problema de la supervivencia interestelar, ¿no? Que le llaman así por el tema de la radiación cósmica que puede destruir organismos en viajes de miles de años. Entonces, pues también ahí como que dicen, no puede ser posible porque la radiación cósmica puede destruir cualquier organismo vivo. Y luego la falta de evidencia empírica, porque pues es puramente especulativa, y bueno, no hay apoyo observacional, salvo posterior las evidencias que buscan todavía en los asteroides. Pero bueno, también hay una violación de la navaja de Occam que explica innecesariamente que, bueno, se dice que hay demasiadas explicaciones y que son innecesariamente complejas, ¿sí? O sea, mucho rollo, al final de cuentas, ¿no? Le echan mucho rollo,
rollo técnico, y al final pues no hay una explicación muy concreta, ¿no? Y luego está el problema de la sincronización, donde está la ventana de habilitación temprana de la Tierra, donde es muy breve por el tiempo en donde se da este tipo de fenómeno. Y algunos argumentos a favor, pues está el tiempo cósmico disponible, donde el universo es 3 veces más viejo que la Tierra, entonces permite el desarrollo de la civilización avanzada mucho antes. El principio antrópico, solo en planetas sembrados podrían surgir seres que se pregunten sobre sus propios orígenes, ¿sí? Como en el caso de la Tierra. Y la ventaja termodinámica, que es más fácil enviar información genética que organismos completos. Entonces, por ahí es lo que está a favor de estas teorías y tiene sentido, pues, de alguna manera, ¿no? Digamos que es más fácil, es como IKEA, pues te lo venden en partes y ya tú lo ensamblas, ¿no? Entonces nos mandan en partes y acá se va construyendo. Eh, También hay unas implicaciones filosóficas y culturales, obviamente, ya que pues hay un impacto en la percepción y en nuestra autopercepción, ya que luego se generan mitos de origen, ¿no? Es decir, se reemplazan narrativas religiosas y científicas, o más bien, se reemplazan las narrativas religiosas y se reemplazan por las científicas tradicionales, ¿no? Y ahí se genera una lucha de poder, ¿no? Que al final está Darwin o está la creación, ¿no? Entonces, también está la responsabilidad ética, es decir, si nosotros fuimos sembrados, debemos hacer lo mismo, es decir, sembrar en otro lado. Pues sí, de alguna manera lo estamos haciendo, pero bueno, ahí está. Y luego está la búsqueda del parentesco cósmico, ¿no? La idea de la genealogía interestelar, que también se me hace muy interesante y que incluso en algunas novelas de ficción o no ficción, pues ahí están relacionadas. Y a lo mejor hasta en lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Ujú. Respecto a, ¿sí fue la semana pasada? Pero creo que sí, bueno, donde yo estuve, no me acuerdo si les fallé en una, ando medio perdido. Pero sí, en el tema de la genealogía, a eso me refiero. Ya en la ciencia ficción, como comentaba, pues está, por ejemplo, la película esta de 2001, Odisea del Espacio, con el tema del monolito como un dispositivo sembrador. Ujú. La de Prometeo, por ejemplo, la de Ridley Scott, donde están los ingenieros como la civilización sembradora. Star Trek, como bien lo mencionaste, Alejandro, en la siguiente generación o The Next Generation. En el episodio de Chase, donde hablan sobre la sembradora de humanoides, ¿no? Entonces, pues ya hay bastantes, digo, estos son unos ejemplos nada más, pero hay más, debe de haber más ejemplos muy, muy explícitos sobre este tema. Eh, ya en la actualidad, pues obviamente hay muchas consideraciones sobre la parte de la hipótesis marginal, del espectro de las posibilidades, ¿no? Y bueno, también sobre el origen de la vida, el valor heurístico, ya que se estimula el pensamiento sobre la transferencia interplanetaria de la vida, la relevancia de la protección planetaria, ya que si la vida puede ser sembrada de manera artificial, pues se debe de considerar la contaminación interplanetaria en las misiones espaciales, ¿no? También está la hipótesis especulativa sin evidencia empírica directa, es decir, que está la especulación, pero no hay una definición concreta, ¿no? Al final de cuentas. Y es lo que empezaba a provocar el hablar en círculos o echar mucho rollo de las teorías. Y un tema que entra en debate es la astrobiología, donde se discute una posible solución a la paradoja de Fermi. Habrá que ver la paradoja, ¿no? Parte de las investigaciones también sobre el origen de la vida y la posibilidad de transferencia interestelar está en un proyecto que se llama Breakthrough Starshot, o Starshot, mejor dicho, que podría ser una teoría que lleva microorganismos terrestres a otros sistemas. Es decir, ya nosotros como sembradores en otro lugar, ¿no? Y también eso se vincula a la búsqueda de biofirmas, que ya había platicado sobre eso, que son como pequeñas, eh,
pues sí, firmas biológicas en la cadena de ADN dentro del universo para encontrar, digamos que parientes interestelares. Y bueno, ya actualmente están algunas investigaciones como la transferencia lateral de genes a una escala cósmica, donde se investiga el material genético que podría sobrevivir a viajes interestelares, ¿no? Que esto ya lo han hecho obviamente con humanos, con animales, con plantas. Entonces, pues sigue habiendo ese tipo de investigaciones que de alguna manera, pues como no hemos salido al espacio todavía, también está en duda, ¿no? Entonces sigue siendo como una teoría más. Los límites de la resistencia microbiana también se han hecho experimentos para ver en condiciones espaciales simuladas, como todo lo que han hecho, simulaciones, y ver cómo se comportan estos microbios, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y pues ya, básicamente eso es lo que me encontré con respecto a lo que andan haciendo. Obviamente insisten mucho en el tema de la vida, de las firmas de la vida sintética, con el afán de poder reconocer eh, si, por ejemplo, si un espécimen o un ser humano, un animal, cualquier ser vivo, está hecho de manera natural o de manera artificial, ¿no? Digamos que a manera de diseño. Entonces, pues también ahí se han hecho algunas investigaciones sobre eso, pero pues no, como no tienen una base más bien no tienen la base concreta para identificarlas, pues es muy difícil determinar si alguien fue creado o es naturalizado aquí de la Tierra o es sintético porque fue hibridación de algo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les tengo una frase, pero la dejo para el final. Ok. Está bien. Entonces, bueno, pues ya poniendo las cosas en duda, ya no sabemos si somos producto de la evolución natural, entre comillas, o si nos sembraron, ¿no? Como las películas, como la droga que le ponen a alguien para mandarlo a la cárcel, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita le sembramos una evidencia, ¿verdad? Así es. Como ves, Rodrigo, ¿qué nos cuentas ahora? Ok, la parte científica, pues obviamente es muy limitado lo que podríamos decir porque todas son teorías. Nada de eso se puede corroborar al 100%. Me voy ahora por la parte antropológica y es precisamente que desde el inicio de las historias de la humanidad, en el aspecto animista, como primera religión, se habla de que no solamente es cuestión de materia, sino que es cuestión de una insuflación, si es la palabra correcta, El de soplo de Dios, ¿verdad? el aliento vital que imparte un ser superior, ¿no? Digo, las religiones posteriores, todas o casi todas, hablan de la intervención de un ser divino para la creación de la vida y del ser humano, ¿no? Entonces, dentro de la teoría que se planteaba en la religión griega, que hablábamos que fueron los pitagóricos, que hablábamos la semana pasada, que los pitagóricos fueron los primeros que dieron a conocer a gran escala la cuestión de la transmigración de las almas. Se habla pues de que hay familias de almas que van viajando en el tiempo, en esta tierra, para adquirir más conocimiento, pero que originalmente esas almas llegaron, de alguna manera, a nuestro planeta. Y entonces se dieron las dos condiciones, el aspecto material para el sustento de la vida, más la insuflación de la vida a través de un alma, un ánima, una conexión divina, ¿no? Ok, si nos vamos a la representación de la teoría de la panspermia en una imagen un poquito más actual, menos religiosa, podríamos tener el cómic de Superman. Ujú. Superman, que es un cómic de 1938, básicamente de eso se trata, ¿no? Un mundo se destruye para que dé origen a un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo, el ser del mundo anterior viene a ser un ser superior que viene a hibridar, trasplantar, complementar los mapas genómicos para poder, ¿cómo se dice? Mejorar la raza, mejorar la especie. Y bueno, Louis Lane es la beneficiaria de tal logro, ¿no? Entonces, esta situación de la transmigración de las almas, de decir, a ver, la materia podría estar lista, pero no podría, ¿cómo se llama?, por sí misma generar vida, es todavía, de alguna manera,
la única respuesta que tenemos, porque ya sea que venga de fuera o que surja de dentro. Ahora, sigo con la antropología, sigo con las interpretaciones humanas y hace rato mencionaba yo a los pulpos con una cantidad de genes superior a los de los seres humanos. Hay una teoría que establece que el único lugar en la Tierra donde se establecen las condiciones para poder hacer o abrir una puerta interdimensional no es en la superficie de la Tierra, es en el interior de los mares. Y que precisamente el que los pulpos tengan esta cantidad de genes de ADN, de evolución, es la prueba definitiva porque obviamente estaban los organismos más, ¿cómo se dice?, cercanos al traspaso de condiciones de vida de una dimensión o planeta a otro. Pero voy de nuevo, son las teorías. Digo, ahí tiene las películas de Guillermo del Toro, no me acuerdo cómo se llaman, Pacific Rim, en español, no me acuerdo. El español era la de algo así como Los Gigantes del Pacífico o algo así. Algo así. Ok, donde básicamente eso utilizan el fondo del mar como una puerta para abrir. ¿Qué sucede? Que como menciona Ricardo, de repente ahora la tenemos esa teoría fundamentada en ciencia ficción, o la palabra correcta sería ficción científica, en donde se surge una teoría y bueno, crean un entretenimiento para divulgarla, para conocerla, para ganar dinero, por supuesto, pero surge a partir de ahí. En otros tiempos hubiera surgido una religión nueva, ¿no? Si se hubiera creado un conocimiento antiguo, tal vez secreto, que no todo el mundo puede acceder y que se van a crear los ritos para poder, básicamente esa es la construcción. ¿Para qué? Para explicar lo inexplicable. En otras palabras, no tenemos fundamento científico, tenemos un montón de teorías religiosas, de teorías metafísicas que van más allá de lo físico y por lo tanto, bueno, pues hemos ido adecuando. Las películas de superhéroes, últimamente prácticamente tenemos cine que está más bien enfocado en la fantasía, en la evolución, en el cambio de los genes, en el cambio de la era, como si todos los medios de comunicación nos estuvieran preparando para lo que sigue, para el siguiente brinco, para el siguiente salto. Lo que no dicen es que hay algunos que quieren que demos el siguiente salto, pero para atrás. Pero bueno, esa la voy a dejar aquí. Eso sí, ahorita con lo que comentaste, Rodrigo, yo sabía, no me acordaba la cantidad de genes humanos, pero sí sé que hay seres vivos que son más complejos que nosotros, ¿no? Le pregunté acá a la inteligencia artificial. Ahora, esto es algo que no me explico, ¿eh? Yo estaría encantado que algún día se contacte un genetista y que aquí nos explique cómo está la cosa, porque resulta que hay un concepto en informática, o bueno, no sé si es informático, a lo mejor se lo fusilaron de otros lados, que dice menos es más. O sea, mientras más básico, ¿no? Y más al punto, es mejor y quítale todo lo que adorna, que a veces estorba. Y en el caso de la genética, pues parece que se aplica, porque dice, el genoma humano tiene entre 19,000 y 22,000 genes, ¿no? Lo que nos dijo Rodrigo, más o menos como 20,000. Pero luego dice, la pulga de agua tiene 31,000. O sea, dices, a ver, que alguien me explique, ¿no? ¿Cómo que una pulga es más compleja que nosotros? O nos creemos la última Coca-Cola del desierto, o que alguien me diga por qué una pulga necesita más genes y yo necesito menos, ¿no? O estoy bien optimizado yo, o estoy muy fregado, genéticamente hablando, ¿no? Y luego pasamos al reino de los vegetales. El arroz tiene entre 32,000 y 50,000. O sea, puede tener el doble de lo que una persona. Entonces digo, ¿cómo que se ocupa más ciencia para hacer un arrocito que para hacerme a mí, ¿no? El maíz tiene 32,000, nos gana. El musgo, ¿no? Que lo podemos ver así como una cosa hasta fea por ahí embarrada, tiene 32,000. El trigo tiene más de 100,000. Entonces dices, ah, caray, pues, ¿cómo, no? Que alguien me explique. 5 veces más que nosotros. Entonces ahí es donde no me cuadra, ¿no? Obviamente porque no estudié genética, pero de repente dices, a ver, ¿por qué yo tengo menos elementos que un trigo, ¿no?
¿y por qué un trigo tiene que tener más elementos que yo? Ahí sí, hasta dices, ¿qué? ¿De veras fuimos hechos por seres más avanzados? Y entonces en el trigo se la pensaron mucho o había algo básico y le modificaron con tanta cosa para que nos hiciera daño y entonces por eso tienen tanta cochinada, no sé. Ahí nomás pensando al aire, ¿no? ¿Quién sabe qué podrá ser? Bueno, Julio, última llamada, ¿te recuperamos o te perdimos? No, ¿verdad? Parece que lo perdimos. Bueno, pues entonces a lo mejor llegó la hora de las máximas. A ver, Ricardo, viene. No, pues nada, era broma. Ah, no se crean. Ahí como para que no se pierda la... No, lo que pasa es que tenía como las ideas de lo que estaba hablando, obviamente, en el tema de la fascinación especulativa que puede representar esto y que sigue pues careciendo de evidencia, ¿no? Sobre todo la parte empírica. Entonces, digamos que la mayoría de los astrobiólogos favorecen explicaciones terrestres o de panspermia natural para el origen de la Tierra. Sin embargo, como un ejercicio intelectual, continúa generando preguntas valiosas sobre la vida en el cosmos, ¿no? Y sobre todo con lo que decía hace un momento, que sigue apareciendo como una pregunta de existencia, ¿no? Muy, muy existencial de lo que somos y de cuál es nuestro origen. Eh, Digo, no es así como una frase como tal, sino simplemente como algo de reflexión para, Ujú. para darle un poquito de contexto a lo que estuvimos hablando en sí y de que de alguna manera, como decía Rodrigo, pues hay desde la parte, eh, ¿cómo le llamaste? De la parte del ser humano, pero Ajá. es donde ya te metes pues a hacer cuestionamientos muy propios del ser humano, ¿no? Y de las religiones, entonces ya nos ponen así como todavía con un poquito más de duda, digo, de por sí la vida misma ya es un tema que no tiene una explicación como tal, obviamente está el lado científico y el lado religioso, pero nos permite tener esa parte de seguir preguntándonos, ¿no? ¿Cuál es realmente el origen? Y ver todas las posibilidades, tanto de un lado como del otro, ¿no? Y tanto afuera como adentro. Es decir, tanto en la parte del espacio como en la parte del mar, que es como otro mundo que aún no hemos explorado lo suficiente y que nos sigue sorprendiendo con estas especies como el pulpo, ¿no? Que también es muy inteligente y tiene muchas características de mimetizarse, incluso de pensamiento, ¿no? Porque lo han puesto en experimentos donde logra resolver situaciones muy interesantes que requieren inteligencia para poder salir de un frasco, de una bolsa, etcétera. Entonces tiene un mecanismo de supervivencia muy, muy interesante. Entonces, pues Sí. ahí queda nada más esa idea de seguirnos cuestionando y de al final pues, ir aplicando nuestro criterio y investigar y bueno, no creernos todo lo que vemos también. Eso sí, definitivamente. Bien, por último de mi parte, por acá, hace rato me salió como que algún día le preguntaron a este científico de apellido Crick que suponiendo que existe esa civilización, ¿no? O que existió, porque a lo mejor ya no existe, ¿no? Después de tanto tiempo, quién sabe, puede que sí, puede que no. Dice, ¿qué los motivaría, ¿no? Para ir a sembrar a otros planetas. Y en su momento parece que él dio tres posibilidades, que claro, puede haber más, pero ahí va. Posibilidad número uno, me da risa, ¿no? Pero a lo mejor sí. Dice, posibilidad número uno, dice, experimento a largo plazo. Dice, simplemente ver qué sucede tras sembrar la semilla en diferentes macetas espaciales. O sea, te da risa, ¿no? Como que, a ver, le voy a aventar a ver qué pasa. No, pues como que a ver qué pasa, ¿no? Si avientas parte de tu ADN a repartirlo por el universo, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo, o pasan dos cosas, ¿no? O llega a un lugar donde se muere, por decirlo así, por las condiciones, ¿sí? O llega a un lugar donde se reproduce. Si se muere, pues hasta ahí quedó. Y si se reproduce,
con el tiempo va a evolucionar algo parecido a ti. No igual, ¿verdad? Porque a lo mejor allá las variaciones son de elementos o algo, pero algo parecido definitivamente. Es como decir, se tiene que parecer algo al papá, ¿verdad? Pero bueno, la mamá, que sería el planeta Tierra, también pone otra cosa y pues sale algo diferente. Pero se me hace chistoso eso de a ver qué pasa. Posibilidad 2, dice, supervivencia. Si su planeta o estrella estaba muriendo, así como muchas religiones, ¿no? O como Zacarías Sitchin, Como Superman. ándale, o Superman, dice, si esa fue, entonces envían su código genético al espacio como para tener inmortalidad biológica. O sea, me voy a morir yo, pero que no muera mi descendencia, ¿no? Mi legado biológico. Bueno, ok. Esa no sé si es bueno o malo, pero bueno. Y la otra, hasta el nombre creo que está mal, porque dice altruismo galáctico. Anda, pues, ¿cómo que altruismo galáctico? Dice, una civilización que siente, fíjense, siente el deber moral de infectar el universo con su chispa de la vida. Ah, Sí. qué poca madre, ¿no? Dices, como que altruismo galáctico, yo le llamaría gandallismo galáctico, ¿no? Yo le llamaría Trump. Sí, dices, no, como que altruismo, al contrario, ¿no? Quiero invadir. Haz de cuenta que es como si fuéramos un virus, ¿no? O nuestros creadores como si fueran unos virus y vamos a conquistar todo. Ahora, eso me recuerda a muchas religiones precatólicas, ¿no? Que dicen, nosotros somos el pueblo elegido y América para los americanos, ¿verdad? Y esta tierra es para los blancos y los morenos tienen algún pecado, por eso están como están. Entonces digo, para esos que seguramente están haciendo fuera del hoyo, no, pues aquí encontrarían una justificación, ¿no? Mira, nos mandó Dios, ¿no? Sí, pues a infectar el universo, efectivamente, la palabra infectar. Entonces, pues, como que no. Y bueno, por aquí hay un comentario de Francisco Pérez al que le mandamos un saludo, a pesar de que aparentemente, si lo estoy interpretando bien, no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, ¿no? Dice, mentirosos, traidores, vendidos. Bueno, si se refiere a las personas de la Los teoría, científicos. que no es nuestra teoría, es la de un señor premio Nobel que puede o no estar equivocado o puede o no estar cierto, ¿no? Entonces, si no le cree, bueno, pues investigue un poquito y adelante, ¿no? Pero si esas palabras son porque por algún desconocimiento, lo digo con el mejor de las intenciones, ¿no? O con alguna creencia religiosa muy profunda o algo, eso me hace tener un velo y lo que no, y lo que es diferente a mí o los que no piensan lo que yo pienso están mal, no, pues en el altruismo galáctico, ¿no? Lo mismo que decía ahorita, órale, a infectar. Y al infectar acabas con todos los demás, ¿no? Yo estoy bien, tú estás mal. Y esa postura es la que no nos permite ni aprender, ni avanzar, ni nada, pero de todas maneras le mandamos la mejor de las intenciones. Y si yo fuera creyente, le diría, vaya con Dios y le vaya bien. Yo ¿No? nada más agregaría que si la cuestión es ser vendido, sigo esperando los cheques. Ah, sí, nosotros también, ¿verdad? Y aprovechando, como dice Rodrigo, si es vendidos, ¿dónde está el dinero? Si son traidores, pues que me diga a quién estamos traicionando, ¿verdad? Y ¿Y si dónde está somos su mentirosos, suscripción? pues que nos diga cuál es la verdad que tiene para compartirla, porque no estamos diciendo que sea esta la verdad, pero sí es una teoría, creo yo, muy interesante, porque vamos a suponer que fuera cierta, por un momento, ¿no? Si fuera cierta, esto validaría muchas creencias antiguas, ¿sí? ¿No? De que sacaría Sitchin y que el planeta no sé qué, pero también las religiones como los egipcios, de que antes había muchos semihumanos combinados con animales, y eso solo lo produce pensando que se pudiera hacer, pues un pueblo genetista más avanzado de lo que nosotros estamos ahora, y entonces eso validaría un montón de cosas. Y si todas esas cosas, dieron origen a religiones, ¿no? Y a lo mejor otras personas creen esas religiones, pues estamos hablando de lo mismo, nada más que con palabras diferentes, ¿sí? Alguien dice, como decían, el soplo de Dios, ¿no? O nos hizo de barros. Pues eso y la insuflación que habló Rodrigo, pues es la misma cosa, ¿no? Y eso
dioses o semidioses y esos experimentos genéticos, pues es lo mismo, nada más viéndolo desde otro punto de vista. Pero bueno, cada quien. Sí, claro. Yo quisiera nada más mencionar en ese sentido, y con todo respeto, porque digo, cada quien tiene derecho a sus creencias y a vivir con ellas, que de repente algo que tenemos que avanzar como humanidad, todos, porque avanzar en forma personal es sencillo, pero avanzar en humanidad no está tan sencillo, es el dichoso, ¿cómo se dice? Dilema de Frankenstein. Ok, la novela de Frankenstein habla de que la creación del ser humano, tratando de imitar a Dios, se vuelve contra él. Nosotros tenemos muy marcado ese punto, ¿no? Si nos vamos a convertir en los divulgadores, en los transmisores de la vida a otros planetas, pues la verdad es que estamos acostumbrados a que nosotros empezamos a tener miedo de lo que nosotros creamos. Y por ende, tenemos miedo de lo que nos creó, lo que nos hace una especie bastante bélica, ¿no? Entonces, ahora sí que los de aquí se pelearon con los de allá y luego se van a pelear con los demás de allá y los demás allá se van a pelear con nosotros. Si esa es la cuestión de la transmisión que planteaba Crick, yo creo que aquí la dejamos, ¿no? Porque eso de andar llevando, como dijeron, la contaminación a todos lados está del nabo. Tendríamos que cambiar de conciencia y pensar que de alguna manera nuestra labor es mejorar el mundo en vez de pelearnos con el otro. Es Así es. una idea. Totalmente, sí, ahí sería, vamos a mandar genes, pero genes que provoquen una armonía, no que vayan a depredar allá todo el cosmos, ¿no? Lo que haya lo voy a matar y allá voy a quedarme yo nada más. Porque al final, final, es una autodestrucción. Y mientras que, nomás divirtiéndome porque estoy acabando con lo demás, ¿no? Pues está medio feo, pero bueno. Ahí ya. Ahora sí, última llamada. Julio, de plano, ¿no? A ver, vamos a darte unos segundos. No, bueno, seguramente se le presentó algo y tuvo que salir corriendo y se quedó conectado. A ver si en la que sigue sí podemos tenerlo con aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Vemos que tenemos 4 personas conectadas. Buen número para nuestros estándares. Esperemos que crezca pronto. Y muchas gracias a todos por sus comentarios, ¿verdad? Estén o no estén de acuerdo, porque de nuestra parte es compartir cosas que creemos interesantes, sean o no sean más verdad o más mentira, pero mientras no, digamos, tenemos la certeza de que esto es una vil mentira, pues a lo mejor vale la pena tomarlo en cuenta. Es como decía yo, ¿no? Miren, cuando yo me muera, yo espero irme y yo voy a ir preparado por si llega un señor en sandalias con barbita y túnica, qué bueno, ¿no? Pero si se aparece un alien, pues qué bueno. Y si me sale un expariente fallecido, qué bueno, ¿no? Y si me sale una cosa nada más de luz, bueno, pero ya me la estoy imaginando, ¿no? Como que dice, me estoy preparando para los escenarios. En cambio, si me caso con una sola idea y cuando esté del otro lado sale algo que yo no esperaba, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahí la dejamos. Entonces, mira, ahí está también María del Rosario, dice buenas noches a todos. Mari, bienvenida, buenas noches también a ti, esperemos que te haya gustado. Si no escuchaste completo, en un momento más va a quedar por ahí a disposición en YouTube, en la parte de en vivo, ¿no? De live. Y muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena noche, muy buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente, ¿verdad? Hasta luego. Hasta la próxima.